Las elecciones en Francia han generado una gran sorpresa, mucha especulación, pero ¿quién mejor para hablarnos de lo que sucedió allá en las encuestas? Unas encuestas que al parecer fueron muy certeras. Francisco Abundes, director de Parametría, gracias por estar con nosotros. Un placer tenerte esta mañana. Pati, un gusto estar con Buen ustedes. día. Al contrario, pues sí, una elección sorpresiva bajo muchos estándares. Para empezar, porque desaparecen prácticamente los partidos tradicionales, el de izquierda, el Partido Socialista, el Partido Conservador. Un movimiento que se acaba de fundar por un exministro de Economía de Hollande, este líder francés que le da la vuelta a la elección. Lo platicábamos, Pati, hace un momento, que no es por ser malinchista, pero literalmente eso solo en Francia. Sí, ¿no? Emmanuel Es decir, Macron, ¿no? ¿Cuál es, veremos los números ahora, pero ¿cuál puede ser una de las explicaciones más evidentes, más obvias de por qué aquí las mediciones son bastante, digamos, tuvieron un carácter predictivo, las preelectorales terminaron pareciéndose a lo que se dio? 80% de participación, quiere decir que no tienes que calcular cuáles son los electores que van a salir a votar o no. Y luego, pues al parecer un ciudadano que no tiene ningún incentivo para ocultar su preferencia, te la dice de manera explícita, ¿no? Vamos rápido a una revisión de demográficos antes de ir a estas mediciones preelectorales. La primera gráfica a la izquierda es los demográficos del perfil del francés promedio. Este es interesante porque vean, de 15 a 24 años, en la tasa de desempleo estarán los jóvenes, lo cual te habla de una visión crítica con, digamos, con la situación del país. Pero es interesante que no estén votando un socialista, que no estén votando un conservador normal, estén votando a un liberal de centro, ¿no? Cuando vamos al salario medio anual, esto está en euros, si ven, pues hay una gran diferencia entre los altos directivos. Ese es el gráfico de la derecha, que ganan alrededor de 63,000 euros al año, gerentes profesionales calificados 48,000, profesionales técnicos 27,000 y la media de salarios está en 26,000. Pero finalmente es, digamos, salvo esas dos primeras barras, la distribución del ingreso en Francia es mucho más homogénea. Y si vamos al último gráfico, que es la composición de la sociedad, la mayor parte de los franceses, 57 millones, son nacidos en Francia. El domingo pasado votaron 47 millones, pero tal vez el dato más importante es ese recuadro que tenemos ahí. 75% de los adultos de entre 25 y 64 años han terminado educación media superior. Tener 80% de participación, 77 algo, para una sociedad que no tiene voto obligatorio, yo creo que no puedo pensar en otra democracia en el mundo que tenga este nivel de participación. Es decir, esto puede pasar en Perú, puede pasar en Argentina, pero es voto obligatorio. Si no votas, hay una sanción. Pero en buena parte de las democracias europeas no hay voto obligatorio. Tener 80% de participación de voto automotivado, ¿no? Te explica muchas cosas. El siguiente gráfico me parece, digamos, fascinante en términos de volatilidad, comportamiento electoral. La línea amarilla que se ve arriba rebasando, que va creciendo, empieza en 20% en enero de este año, se mantiene así hasta mediados de febrero, prácticamente en 15 días, de mediados de febrero a marzo, en 2 semanas, crece 25 puntos para llegar a 25, empata a Jean-Marie Le Pen, que es la línea azul fuerte que viene arriba. Se mantiene empatado, ¿no? En buena parte digamos, de marzo o en la segunda mitad de marzo, y en abril le da la vuelta, ¿no? Esto es un dato impactante, ¿no? Impactante. No es un partido, claro. Es un movimiento. Claro. Claro, ahí hay una de las... Esa es una gran diferencia. Y si ven la curva de Le Pen, para tranquilidad de muchos, no crece, cae un poco, pasa de 25 a 22 puntos, que es donde queda, pero es un voto muy estable, no crece, no baja. Y pues el gran perdedor en esta elección, que de hecho ni siquiera se va a nominar al Parlamento, Fillon, que a partir de un escándalo familiar de corrupción, es la línea azul claro, que era el mayor competidor de Le Pen,
prácticamente se cae de 25 a 18 puntos, queda en 19.6 y termina en tercer lugar. Y Mélenchon, que es la otra sorpresa, más por carisma, más por características propias que por plataforma, es la línea roja, que está en alrededor de 12 puntos. Vean cómo va, digamos, se mantiene hasta mediados de marzo y crece prácticamente en abril. Paco, independientemente de que obviamente las circunstancias sociales, culturales de Francia pues son muy distintas, por ejemplo, al caso de nuestro país, el punto que más llama la atención es esta volatilidad. ¿Esta volatilidad puede ser también un factor importante en democracias como la nuestra, por ejemplo? Sí, es un tema de democracias maduras, contemporáneas. Aquí lo que es interesante es que no es solo la volatilidad lo que llama la atención aquí, sino que voten por un independiente, por un candidato que no tiene partido, y eso sí es muy, digamos, para la Quinta República Francesa, para una democracia tan estable, tan madura, esto sí llama la atención. Puede pasar en cualquier lado, pero esto te habla ¿Incluso también en México? Sí, claro, pero yo creo que todavía en México estamos en un nivel de maduración política que favorece todavía a los partidos o a las instituciones. Si lo ves así, lo que está pasando hoy, digamos, con un partido como Morena, que diría en la mayor parte de las mediciones, lo acaba de publicar el domingo apenas en Universal, que se ajusta con lo que ya traíamos todos, Morena pasa a primer lugar, ya es consenso. Creo que salvo una medición que trae empatado al PAN con Morena, Morena no es líder. Es un partido que tiene menos de 3 años de fundación, hablando de volatilidad. Claro. ¿No? Pues sí, y también hay que entender, hablando de lo que pasó en Francia, de los regímenes, cómo se confeccionan, mientras que el referéndum está basado en un régimen parlamentario monarquista. En Francia, un presidencialista con un sistema electoral muy fortalecido, y en Estados Unidos, pues precisamente un sistema electoral muy confuso, que es el electoral, que contradice a quien obtuvo más votos, mientras quien le dio votos en el colegio electoral. Entonces creo que eso también puede impactar de repente en la confección de las encuestas. Sí, en digamos, en el caso de Estados Unidos ya lo hemos mencionado, las mediciones en realidad fueron precisas para medir el voto popular, que no necesariamente el voto del colegio electoral, que es una diferencia sustancial. Nada más dos gráficos más, uno que muestra cómo estaba la probabilidad de ganar digamos, de cada uno de estos participantes. Si ven, digamos, es importante ver estas curvas, como la mediana de Macron terminó sucediendo, digamos, lo que pasó en esta elección. 76% de probabilidad, luego venía Le Pen con 65%, Fillon con 32 y 27 del cuarto candidato Mélenchon. Si podemos ir al último gráfico nada más para tranquilidad, ese es el nivel de participación que les decía, es casi 80%. Luego viene un mapa regional, pero ese último gráfico creo que es, en la segunda vuelta, el 43% de los votantes de Fillon se van con Macron, 70% de los de Hamon, que fue el quinto candidato, y 50% de los de Mélenchon. Es decir, estaría ganando 60 contra 40 casi. Interesante. Sí, y bueno, yo creo que es un dato positivo Pues sí. Creo que ya tienen casi presidente, nuevo presidente. Exactamente. Muchísimas gracias, Francisco Agudis, por estar aquí con nosotros, con esos datos interesantísimos interesantísimos siempre.